Dice así: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Nuestra confesión inicia mencionando varias cosas que tienen que ver con respecto al día del juicio final. En primera instancia, lo que menciona es el autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién será el autor de este juicio final? Bueno, nuestra confesión menciona que el autor del juicio final será Dios, el Padre. Y es conforme a ese nombramiento de Dios Padre que Cristo se sentará en su tribunal y juzgará entonces a las naciones. Leemos en Hechos 17:31. Vamos a Hechos 17:31. Pasaje bastante conocido, pero vamos a leerlo en esta mañana. Hechos 17:31. En esta instancia, Pablo está predicándole a los atenienses y en el capítulo 30 les hace una exhortación. Dice, pero Dios, versículo 30, 17:30, perdón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos que el autor del juicio es Dios, Dios el Padre. Pero también cabe resaltar que lo juzgará a través de alguien, a través de Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? Nuestra confesión dice que en aquel día. ¿Pero cuál día? La confesión afirma que Dios ha señalado este día en el cual juzgará. La Biblia enseña que el día del juicio es el último día. Es un día después del cual no habrá más días como los conocemos. Al menos no en la forma que los conocemos hoy. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. El que me rechaza, dice el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto nos da una inferencia de que vendrá un día de juicio y ese será el último de los días del cual nosotros tenemos idea cómo son los días hoy cómo los vemos. Nuestra confesión está señalando que vendrá un día de juicio y este será un día, el día final. Luego, la confesión hace una referencia a quién será juzgado. En este párrafo 1 dice que Dios juzgará al mundo. Los objetos del juicio final incluyen entonces a los ángeles. Dice, de párrafo 1, dice, no solo a los ángeles apóstatas serán juzgados. También dice, sino que también a todas las personas que han vivido sobre la tierra. Leemos que el juicio a los ángeles apóstatas, si vamos por un momento a la carta de Judas. La carta de Judas, versículo 6.
Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Una vez más, la referencia que nos es hecha aquí, que es hecha en nuestra confesión, trata acerca de este juicio que será hecho sobre aquellos que son los objetos del juicio. ¿Quiénes serán sujetos a este juicio? Bueno, los ángeles que abandonaron su morada. Ellos serán juzgados en el día final. Pero también dice las personas que han vivido sobre la tierra. Todas las personas que han vivido sobre la tierra. Para esto también tenemos otros pasajes, como Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre, con sus ángeles, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de los hombres en este pasaje. También en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Y continúa el pasaje hablando acerca de quiénes serán recibidos, pero el juicio será hecho a todas las naciones. Esta es la referencia que tenemos aquí en este pasaje. Y vemos entonces que ¿quién es el autor? El autor es Dios. ¿Cuándo será? En el día final. También, ¿quiénes serán juzgados? Bueno, los ángeles, pero también todas las personas, todos los hombres. Lo otro que tenemos aquí en este primer párrafo es cómo será ejecutado el juicio final. Este párrafo afirma que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios ejecutará el juicio final de acuerdo con su propia norma de justicia perfecta e inmutable, con la ley de Dios. Esto claramente deja a todos los hombres que hemos caído en Adán sin una excusa. Nos deja culpables, pero también da esperanza a todos los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿A través de quién juzgará? ¿Quién va a ejecutar el juicio final? Pues nuestra confesión dice aquí que comparecerán delante del tribunal de Cristo. La confesión afirma que Dios juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo el poder y juicio es dado por el Padre. El agente del juicio final se identifica una vez más con que todas las personas van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Muchos pasajes en nuestra Biblia hablan acerca de este juicio que será ejecutado a través del Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 22.
Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mateo 28, capítulo 28, versículo 18. Me dicen si los llevo muy en carrera, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y está claramente el Señor está hablando de la potestad que le ha sido dada, pero es una referencia más a que toda autoridad la tiene Él. Dice, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda a los Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claramente nuestra confesión toma prácticamente este versículo de forma literal para hablar acerca del juicio que será ejecutado por parte del Señor Jesús. Y esto en referencia a que Cristo es el agente que llevará a cabo el juicio. Existen afirmaciones de alguna manera liberales que hablan acerca de cómo Dios, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, el que juzga, ¿verdad? El que lleva a cabo el juicio. Pero si vemos las referencias del Nuevo Testamento, quien llevará a cabo el juicio en el día final es el mismo Señor Jesucristo que caminó entre nosotros. Entonces todas las afirmaciones que se hacen de este Dios malo o malhumorado que llevará a cabo el juicio, en realidad no están del todo correctas, no están siendo fieles a la palabra. El juicio será llevado a cabo por nuestro Señor Jesús. ¿Qué actividades serán llevadas a cabo en el día del juicio? Nuestra confesión dice que las actividades serán unas de dar y recibir. Bueno, dice particularmente todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo. Dice para dar cuenta de qué? De sus pensamientos, palabras y acciones. Y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos dos acciones que serán llevadas a cabo. Dar, ¿qué será dado? Bueno, será dado cuenta de todas las acciones que han sido hechas por parte de los hombres, por parte de cada uno de nosotros, estará ese día delante del tribunal del Señor. Y también ese día será recibido. ¿Quiénes recibirán? Bueno, los hombres recibirán conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en su cuerpo, ya sea bueno o malo. Este día de juicio final, los que serán juzgados van a dar cuenta al juez y recibirán del juez lo que les corresponde a cada uno. También es evidente que gran parte del lenguaje que encontramos en este párrafo 1 está tomado de Hechos 17:31. Vamos a Hechos 17:31.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al menos varios de los puntos que vemos en el primer párrafo de nuestra confesión están también contenidos en este texto. Este texto se nos habla del autor, se nos habla del tiempo cuando será llevado a cabo, de quiénes serán los objetos de juicio, de qué forma será llevado el juicio y quién llevará el juicio. Varios de los elementos que se resumen también están explicados en otros pasajes, como 2 Corintios 5:10, lo leímos anteriormente. Otros pasajes también en los que podemos ver asuntos del juicio están Mateo 16:27. Mateo 16:27. No vamos a leerlos todos porque algunos ya los hemos leído anteriormente. Son Mateo 16:27, Mateo 25:31 al 46. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16. Dice Romanos 2, de 6 en adelante. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y más pasajes, 2 Pedro 3, 1 al 13, Apocalipsis 20, 11 al 15. Todos estos pasajes nos hablan en conjunto acerca de todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca del juicio final. Este juicio final es muchísimo más mencionado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a juicios hechos al pueblo de Israel por su desobediencia terrenal. Muchos de estos apuntan de alguna manera o señalan al hecho de que vendría un mayor juicio. Pero la claridad que tenemos en la Biblia acerca del juicio final está en el Nuevo Testamento. Estos pasajes, tal vez no los leímos en este momento, nos señalan algunas otras cosas. Que este juicio ocurre en el día final, pero ese día final es el día de la segunda venida de Cristo. Este juicio también se nos habla en los pasajes que vimos que tiene un alcance universal. Es para todos los hombres, para todas las naciones, donde quiera que estén. No hay forma de ocultarse de él. Y que también el resultado final de este juicio será vida eterna para los justos y castigo eterno para los malvados. Al ver todas estas cosas, ¿cuáles entonces son las implicaciones que tiene el juicio final? Vemos que en la segunda venida de Cristo, todos los humanos, todos los hombres y mujeres serán juzgados. Los justos entrarán a la vida eterna y los malvados al castigo eterno. Entre las implicaciones se encuentra, primero, que la doctrina bíblica de la resurrección y de un juicio general o universal son imposibles de conciliar con la mayoría de las formas de premilenialismo. ¿Qué es premilenialismo? Bueno, aquellos que afirman que hay un milenio
después de la venida del Señor. Sam Waldron hace algunas preguntas con respecto a esto. Dice, si tanto los justos como los malvados son resucitados y juzgados en la segunda venida de Cristo, entonces, ¿quién queda para poblar el milenio? El milenio se supone que tendrá lugar durante 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que afirma el premilenialismo. ¿Cómo entonces será poblada la tierra? Si ese día serán resucitados todos. Otra de las objeciones que hace el doctor Waldron con respecto a esto es que, y dice, todo premilenialista enseña que quedan personas malvadas y no resucitadas durante el milenio, después de la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo puede ser esto cierto si la resurrección y el juicio que tienen lugar en la segunda venida de Cristo son universales y generales? La segunda implicación es que la doctrina bíblica de la resurrección general y un juicio general son imposibles de conciliar con lo que se llama una creencia superficial. Una vez más, el doctor Waldron dice acerca de esto. Se enseña comúnmente en nuestros días que habrá al menos 2 juicios diferentes. Uno para los cristianos y otro para los no salvos. Se dice que aquellos que han tomado una decisión por Cristo van al juicio para los cristianos. En este juicio sus obras no determinan si son eternamente salvos o no, porque se dice que la salvación es por gracia y no por obras. Se dice en esta afirmación que sus obras solo determinan cuántas recompensas y coronas recibirán en gloria. De esta manera se sostiene que nuestros actos entonces no tienen absolutamente nada que ver con nuestros destinos básicos. Entendido de esta manera, la cuestión de la salvación de uno no es la cuestión del juicio final, sino más bien el grado de recompensa de uno. El problema con esta enseñanza, sin embargo, es que según la Biblia, lo que está en juego en el juicio final es exactamente si uno es creyente en Cristo o no lo es. Esa es la cuestión del juicio. Por eso, aquellos que afirman que en el juicio de los cristianos solamente se determina si van a tener recompensas, no están viendo la profundidad del juicio como es explicado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nuestras obras sí serán probadas, definitivamente. Pero en medio de la prueba de esas obras, lo que se determinará es que si esas obras nuestras fueron hechas en Cristo, y por ende así recibir la recompensa de la vida eterna. Quienes acusan a la enseñanza bíblica de que los justos también serán juzgados ese día, los que acusan esa enseñanza como legalismo, revela ignorancia acerca de los fundamentos del Evangelio. Es cierto que la salvación que vemos en el Evangelio no es por obras, pero el objetivo total de la salvación del Evangelio y a través del Evangelio del Señor Jesucristo es el producir buenas obras. La justificación es por la fe en Cristo Jesús. El juicio es según las obras, porque nuestras obras, todas tomadas en su conjunto, manifiestan cuál es nuestro carácter. Y nuestro carácter manifiesta cuál es entonces nuestra relación con Cristo. Algunos incluso creyentes hoy en día piensan que no serán juzgados por sus obras en el día final. Pero la verdad es que seremos todos juzgados por nuestras obras. Pero la bendición del creyente es que encontrará que sus obras fueron hechas en Cristo. Y esa es la esperanza. Vamos a leer también el párrafo 2. Dice,
así. El propósito de Dios al establecer este día, perdón, el párrafo 2 del capítulo 32 de la confesión. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, este párrafo ciertamente es claro y fuerte en lo que afirma, pero veamos cuál es el objetivo que encontramos a través de ese párrafo. Podemos identificar en la primera parte del párrafo el fin o el propósito, nos dice, de Dios al establecer este día, el del juicio final, dice nuestra confesión, la manifestación de su gloria, en su misericordia en la salvación y de su justicia en la condenación. Este día final, el día del juicio final, Dios será glorificado. Es una de las afirmaciones que hacemos como reformados, el Soli Deo Gloria. Toda la gloria sea a Dios. Ese día nuestro Señor será glorificado. Vemos que esta manifestación de su gloria es doble, tiene dos aristas, dos caras por las cuales el Señor será glorificado en este día. Y esta es la salvación de los elegidos y la manifestación de la misericordia de Dios salvando a los elegidos y la manifestación de la justicia en la condenación de los reprobos. Reprobos son reprobados, son aquellos que no han pasado, aquellos que no han sido encontrados en Cristo. En Romanos capítulo 11, versículo 36, el apóstol Pablo declara, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos que el propósito final de todas las cosas es la manifestación de la gloria de Dios. Y esto incluye la manifestación de su gloria en el día del juicio. Todas las cosas terminan en Él, todas las cosas nos apuntan hacia Dios, todas las cosas señalan a Cristo como el autor y el consumador, no solamente de la fe, pero también de toda la obra redentora, pero también de toda la obra de condenación y de justicia, de juicio. Es fácil caer en el lazo que nos rodea de hacer énfasis en el hombre. Nuestro mundo alrededor está centrado en el hombre. Cree que los intereses y la comodidad del hombre son los objetivos más elevados, últimos. Pero este mundo en el que vivimos no es del hombre. Este es el mundo de Dios y todas las cosas que en Él hay son por Él y para Él. El juicio final tiene más que ver con Dios que con el hombre. Debemos resistir el pensamiento centrado en el hombre que prevalece en nuestra sociedad y en nuestro mundo. O de lo contrario, encontraremos que ciertas verdades reveladas en la Biblia son intolerables. Muchas de estas verdades incluyen el juicio divino y el castigo eterno. Pero si dejamos de tener una perspectiva centrada en Dios, estas verdades van a parecer extremas. Y estaremos tentados a cuestionarlas y a dudar de ellos, incluso como algunos, abandonarlas por completo.
Nunca olvidemos que el objetivo del juicio final no tiene que ver con el hombre, sino con Dios, y es para la manifestación de su misericordia y de su justicia. A veces escuchamos a las personas decir que si Dios fuera verdaderamente bueno, ¿por qué no hace algo con respecto a todas las cosas terribles que suceden hoy en día en el mundo? Muchos afirman, bueno, es que ¿por qué Dios no detiene la maldad hoy? Lo hará. Él detendrá la maldad. Pero muchos de esos que piden que ¿por qué no Dios hace algo hoy? Tienen que darse cuenta que si Dios lo hiciera hoy, su destino sería el infierno y la condenación eterna. Debemos ser humildes y meditar en estas cosas para traer la advertencia que el mismo Evangelio hace a todos aquellos que reclaman hoy en día en contra de Dios, levantan su mano y dicen, Dios, ¿por qué no haces algo en contra de las injusticias? Debemos recordarles que el Señor lo hará y que es en su paciencia que su juicio no ha venido aún. No tenemos derecho alguno a cuestionar los caminos o los tiempos de Dios. Especialmente cuando entendemos que la maldición y las perversiones, la maldad que encontramos en nuestro mundo hoy en día fue introducida por nuestra causa, por nuestro pecado. Esto debe apuntarnos a aborrecer cada día más el pecado en sí y nuestro pecado en particular. Nosotros somos la razón de la miseria y el dolor que hay en este mundo. La misericordia es la razón por lo cual esa miseria y ese dolor son mitigados, aplacados, reducidos hoy en día. Esta parte también nos recuerda que, este párrafo también nos recuerda que toda la humanidad está dividida en dos grandes grupos. Las personas elegidas y predestinadas se encuentran claramente aquí dirigiéndose en dos destinos. Unos son los elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia y los otros son los réprobos o reprobados, estos que han sido escogidos para la alabanza de la justicia de Dios. El Señor ha hecho todo para sí mismo, nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 4, incluso los malvados para el día del juicio. ¿Cómo se llevará a cabo el objetivo de este juicio final? La cuestión final del juicio se describe en la segunda parte o en la última parte de este párrafo 2, donde dice, porque entonces los justos irán a la vida eterna y recibirán esa plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Pero los impíos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo serán arrojados a tormentos eternos y castigos eternos, y castigados con destrucción eterna desde la presencia del Señor y desde la gloria de su poder. Dos fines distintos, dos destinos distintos están reservados para estos dos grupos de personas. Gozo y gloria eternas para los justos y pena y tormento eternos para los malvados. Habrá infinitas bendiciones para los justos, los que le conocen, para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, para aquellos que están en Cristo. Pero también habrá eterna miseria para los perversos, para los malvados, para los impíos. A nuestro alrededor, el mundo en general piensa que les irá bien en el día del juicio. Muchos afirman, yo no he sido tan malo. O yo soy bueno, yo no le he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie.
lo que comúnmente escuchamos. ¿Cómo debemos nosotros pensar acerca del juicio como creyentes? Bueno, hay varios textos que nos proporcionan algunas respuestas con respecto a esto. Vamos a a Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya leímos el pasaje de Romanos capítulo 2, versículos de 6 a 10, en el cual se nos afirma que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Nos afirma ese pasaje. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Primera a los de Corintios capítulo 4 también nos da un poco de luz con respecto a esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo debemos entonces pensar nosotros los creyentes cómo es el juicio final? El creyente no debe ver el juicio con temor, sino con gozo, con alegría. Debe tener sus expectativas puestas en ese día, porque ese día la maldad que hay en su propio corazón cesará, acabará. El Señor revestirá nuestros cuerpos de justicia, de inmortalidad. En el día del juicio, Dios no va a hacer alarde de nuestros pecados. El Señor no va a exponernos como lo perverso que fuimos. Él no va a restregarnos en la nariz nuestro pecado, no para avergonzarnos. Nuestros pecados ese día serán vistos por Dios el Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es quien afirma que Él nunca más se acordará de nuestro pecado, en Hebreos. Y este no acordarse de nuestros pecados no es que Dios tenga una mala memoria, sino más bien que ese día Él no tomará en cuenta nuestros pecados como el objeto por el cual juzgará o nos va a evaluar, sino más bien tomará en cuenta que seamos encontrados en Cristo. Son bendiciones y recompensas las que esperan a los que confían en el Señor Jesús.
no debemos, eso sí, tomarlo con ligereza. Esta es la confianza que tenemos si somos creyentes, que seremos encontrados en Cristo. Pero también esa es la exhortación y la alerta si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, sí serás juzgado conforme a tus pecados y cada uno de ellos será recordado ese día. Esta mañana vamos a quedar hasta aquí de momento. Continuaremos la próxima semana si el Señor así lo permite.